El cementerio maldito. En lo más profundo del bosque, se encontraba un antiguo cementerio rodeado de una atmósfera de misterio y oscuridad. Durante generaciones se había dicho que aquel lugar estaba maldito, habitado por almas vengativas y fuerzas sobrenaturales. Las personas evitaban acercarse al cementerio maldito, pero un grupo de curiosos decidió desafiar el peligro y explorarlo en busca de emociones extremas. Armados con linternas y cámaras, se adentraron en la tierra de los muertos. A medida que cruzaban la entrada del cementerio, una niebla espesa y fría comenzó a envolverlos, como si las almas atrapadas en el lugar intentaran advertirles de su destino. Pero los curiosos continuaron, alimentados por la emoción de lo desconocido. Las tumbas se alzaban en filas interminables, algunas rotas y cubiertas de musgo, otras con nombres apenas legibles. A medida que exploraban, los curiosos notaron que las tumbas parecían haber sido perturbadas, como si alguien o algo hubiera estado cavando en busca de algo oculto. De repente, uno de ellos tropezó con una lápida que parecía recién excavada. En su interior, encontraron un diario antiguo que detallaba eventos sobrenaturales y la maldición que acechaba el cementerio. Las palabras escritas parecían cobrar vida, y el grupo comenzó a sentir una presencia ominosa a su alrededor. A medida que avanzaban, los curiosos comenzaron a escuchar susurros inquietantes y a ver sombras moverse entre las lápidas. Los árboles crujían y sus ramas susurraban en el viento como si estuvieran susurrando advertencias de peligro. La oscuridad se hizo más densa y la atmósfera más opresiva a medida que se adentraban en el corazón del cementerio. Entonces, sin previo aviso, las tumbas comenzaron a abrirse y las almas atrapadas emergieron, sus ojos sin vida fijos en los intrusos. Los curiosos corrieron por sus vidas mientras las almas vengativas los perseguían, susurros siniestros llenaban el aire. Pero la maldición del cementerio no se detendría tan fácilmente. Una fuerza oscura comenzó a atrapar a los curiosos, arrastrándolos hacia el suelo y envolviéndolos en un abrazo de muerte. Desesperados, los curiosos lucharon por liberarse de la maldición. Recordaron las palabras del diario y se dieron cuenta de que la única forma de romper el hechizo era encontrar el objeto que había desencadenado la ira de las almas atrapadas. Con valentía, se enfrentaron a los espíritus y buscaron en cada rincón del cementerio. Finalmente, encontraron un amuleto antiguo, oculto en un nicho secreto. Al tocarlo, la maldición se rompió y las almas vengativas se desvanecieron en la nada. Agotados pero aliviados, los curiosos abandonaron el cementerio maldito, prometiendo nunca más buscar emociones extremas en lugares peligrosos. A partir de ese día, el cementerio quedó en silencio, un recordatorio de la oscuridad que acecha en los lugares más inesperados. El cementerio maldito nos enseñó que el ansia de aventuras puede llevarnos a enfrentarnos a fuerzas sobrenaturales más allá de nuestra comprensión. Y que algunas maldiciones solo pueden ser desafiadas con valentía y la búsqueda de la redención.